Hola a todos. Hola a todos. ¿Me podéis confirmar a través del chat que me escucháis bien? ¿Sí? Perfecto. Gracias, Luis, Elisa, Francisca, Covadonga, Anabel, Beatriz, Amanda, Leisa. Qué bien. Estupendo. Bring it on, yes. Perfecto. Con cierto delay, sí, hay delay siempre, ¿vale? Con YouTube siempre hay delay, entonces en la grabación, cuando lo veáis luego, vais a notar que entre que yo pregunto y me contestan, ¿sabes? Pues hay siempre un ratito, ¿vale? Ok, hoy me encanta veros aquí. Vale, bueno, vamos a empezar un poco con las primeras instrucciones, sobre todo para que podáis meter el código en la aplicación VoxVote, ¿ok? Bueno, soy Lola Gamboa, lo primero siempre presentarme, os habéis apuntado a esto, o sea que creo que más o menos sabéis quién soy. Me dedico a impartir cursos de inglés jurídico y a formar a traductores en derecho. Y bueno, pues me flipa esto, me encanta jugar con la terminología y estoy siempre aprendiendo y espero que, bueno, que este evento pues os va a resultar pues muy práctico, que vamos a aprender todos y que nos lo vamos a pasar bien. Vamos a empezar, este es un evento que organizo desde este nuevo proyecto que es Legal Easy Academy, donde la idea es hacer la terminología jurídica en inglés fácil, ¿vale? Esto es el lema, Legal is made easy, ¿ok? Bien, vamos a empezar simplemente con esta frasecita antes de daros el código, que todavía no nos ha llegado, no lo he puesto, un momentito, no os preocupéis, ¿vale? Esta frase que quizá ya habéis visto en algún otro evento formativo, porque me gusta mucho, dice así, ¿no? Words are the tools of the lawyer's trade. Es una frase de un juez inglés muy famoso que es Lord Denning y que dice, bueno, las palabras son las herramientas del oficio de abogado. Esto es así y evidentemente es así para los que sois traductores e intérpretes, ¿no? Bueno, vuestras herramientas de trabajo son las palabras. Entonces, a mí me parece que la manera de elevar el conocimiento o poderte comunicar adecuadamente en otra lengua es mejorando tu vocabulario y en el caso específico del derecho es mejorando vuestro vocabulario en inglés jurídico. Bueno, pues esta es la misión de este taller de hoy y espero de verdad que os va a gustar muchísimo. Bien, fijaos las ramas del derecho que vamos a cubrir, ¿vale? Son 50 ejercicios, 50 frases con huecos, lo que vamos a tener que ir completando juntos y bueno, pues he escogido frases de derecho de contratos, derecho mercantil, de terminología bancaria, familia, del ámbito en general de la profesión de abogado y de los tribunales, los procedimientos y del derecho laboral, ¿vale? Entonces hay un popurrí aquí muy interesante. He intentado escoger frases que os planteen cierto reto, ¿vale? Y que eso signifique que, por lo tanto, aprendáis, pues, ya sea la terminología o la manera de colocarla o cuál es la preposición correcta, ¿vale? ¿Estáis conmigo? Bien. Aquí tenéis ahora en pantalla, va a aparecer el código que tenéis que insertar. Muy bien, Mónica. Bien, bien, bien. Okay, good. I love it. Okay. Mirad, ese es el código, ¿vale? 56162. O sea que tenéis que abrir la aplicación, ¿vale? Y meter ese código. Al principio no vais a ver nada concreto porque todavía no he empezado el concurso. Entonces, hasta que yo no le dé al play al concurso, realmente no vais a ver las preguntas, pero ya estáis con el código que tenéis que tener. Yo voy a meterlo también, por si acaso. Dame un segundito. A ver, ¿dónde tengo la aplicación? Aquí. Vale, la metéis y le dais OK Next y ya veréis que os pone, bueno,
os pone a lo mejor reconnect, ¿vale? No os preocupéis porque eso es que se va a conectar solo conforme yo vaya dándole al play a cada una de las preguntas, ¿vale? Veis que si queréis, en el lado de la derecha pone set your nickname, si queréis poner el nombre, es totalmente opcional. No sé si sirve de algo porque como es preguntas abiertas, no es A, B, C o D, no sé si nos va a dar un resultado, creo que no, ¿vale? Pero ahí tenéis por si queréis personalizar un poco más la experiencia, ¿vale? Entonces, ¿tenéis ya el código metido? Perfecto, perfecto. Ya sabéis si en algún momento esto está en streaming, con lo cual, y es una herramienta gratuita, nosotros cuando hacemos los cursos utilizamos herramientas de pago para garantizar pues la calidad, ¿no? Que en ningún momento se nos pone borrosa la imagen, etcétera. A veces puede ocurrir con YouTube, ¿vale? Entonces, lo que hacéis es refrescar la página o bien tener un poco de paciencia. Teresa, el código está ahí puesto justo todavía en la pantalla, es el 56162, ¿vale? Eso es, gracias Luis. Muy bien. Vale, ¿qué más os cuento aquí? Vale, fijaos, esto mientras estamos esperando para la siguiente pregunta, vais a ver que no aparece nada, ¿vale? Que es el momento precisamente en el que estáis ahora, ¿vale? Poner reconnect y a veces eso confunde un poco, ¿vale? Simplemente es que ahora mismo no está todavía en vivo, ¿vale? Olga, tienes que poner el código, en cuanto entras en la aplicación te pide el código, o sea, no en la aplicación VoxVote, que es la que os tenéis que descargar, ¿vale? Bien, fijaros, tenéis un ejemplo al lado de una de las preguntas, ¿vale? Vais a tener que meter con vuestro teclado del móvil la respuesta que estiméis correspondiente, ¿vale? Va a ser siempre solo una palabra, just one word, ¿ok? Only one word, ¿ok? Entonces, lo que hacéis es meter ahí el nombre, la palabra, el sustantivo, la preposición que estiméis, ¿vale? Y le dais a vote, ¿vale? Y ya aparecerá en un word cloud, va a aparecer una nube de palabras, pues todas vuestras respuestas. María Cristina, el código es, ay, mira, lo tienes ahí arriba, 56162, ¿vale? Bien. ¿Comprendido entonces lo que tenéis que hacer? Es decir, va a aparecer por un lado en pantalla, ¿ok? Porque luego yo voy a estar retransmitiendo mi pantalla en streaming y por otro lado en la aplicación en el móvil vais a poder meter la palabra que estiméis, ¿vale? Que sea la posible respuesta correcta y le dais a vote y me llega a mí, ¿vale? Y nos llega a todos, ¿ok? ¿Todo el mundo comprendido? Vale. Perfecto, gracias, gracias, fenomenal. Vale, mirad, para cada pregunta el sistema os da 15 segundos para responder, ¿vale? Cuando se agotan esos 15 segundos ya no podéis responder y se os vuelve a poner la pantalla del móvil en espera de la siguiente pregunta, ¿vale? Como os digo, van a aparecer porcentajes, van a aparecer esa nube de respuestas, de palabras, ¿vale? Y luego pues vamos a aclarar cuál es la colocación en la expresión correcta o la que yo entiendo que es correcta, ¿vale? Porque muchas veces preparo los ejercicios y de repente, bueno, pues hay otras opciones en las que yo no he pensado en ese momento, ¿vale? Al final, si el tiempo nos lo permite, time permitting, vamos a hacer un pequeño que es el que os he preparado también en vídeo y que os mandaré ya sea cuando terminemos hoy o mañana si terminamos muy tarde, ¿vale? Os mandaré un vídeo con el resumen de todas las frases que yo he seleccionado, con sus respuestas, ¿vale? Con la respuesta correcta y como tenéis además, os voy a mandar también un PDF con las preguntas, con los huecos, vais a poder otra vez practicar, ¿vale? Este vídeo solo va a estar disponible hasta el domingo, ¿vale? Os lo digo porque si queréis practicar, tenéis que darle caña antes de que lo quitemos el domingo por la noche, ¿ok? Con esta fórmula nos aseguramos que la gente lo ve y no, ay, como ya lo tengo ahí, ya lo veré. No, no, lo quitamos, ¿vale? Entonces, que sepáis que este va a ser el funcionamiento. Bueno, ¿alguna pregunta que tengáis?
¿Estamos listos? ¿No hay preguntas? Vale, creo que no hay preguntas. Vale, no hay preguntas aún. Muy bien, es una buena respuesta. Muy bien, perfecto. Okay, so let's get started. We are going to begin. Yeah, mainly British. Mainly British. Ok, como hay delay, vamos a ver qué pasa con los 15 segundos, ¿vale? Porque claro, desde que yo le doy al play, pero habrá delay en lo que aparezca en la pantalla, pero no en vuestros teléfonos, ¿vale? En los teléfonos va a aparecer al tiempo, ¿vale? Va a estar perfectamente sincronizado. Bueno, voy a quitar un momentito este PowerPoint y me voy a VoxVote. Vais a ver ahí el bucle de cosas. Un momentito. Bien, todavía no le he dado al play. Voy a darle ahora. Las primeras dos preguntas son de calentamiento para ver qué tal se os da. ¿Vale? Espero que estéis ya todos mirando el móvil porque le voy a dar al play. Are you a lawyer, a translator, an interpreter, anything else? Okay, it's time to vote. Okay. Now you're going to see the percentages. Vamos a ver los porcentajes. Bien. No sé si alguien se ha quedado sin votar, pero veis que la mitad sois traductores o intérpretes, el 36% abogados y luego tenemos otros que no sé exactamente, esos otros qué hacéis, si es que sois estudiantes aún o yo qué sé, os dedicáis, tenéis conexión con el lenguaje jurídico. No has podido votar, Mati, es que hay que darse mucha prisa, tenéis que estar atentos al móvil ya, ¿vale? Porque ya os digo, como va con delay, no tenemos otra posibilidad. Venga, pasamos a la siguiente pregunta. Votamos. Where are you based? Ok, fijaros, México, Almería, California, Madrid, Spain, Lima, Málaga, Málaga seems to be like the most frequent, okay. Oh no, Madrid is more frequent. And then, so you can see the repeats there, and there are people from Lima in Peru, from the UK. Okay, yes, you have to rush, okay, you have to be quick. Bien, esas eran estábamos simplemente probando, ¿vale? Ahora vamos ya a tomárnoslo en serio y ahora ya empezamos con las preguntas de verdad, ¿ok? So, let's do the next one. There you go. Okay, so many people say in, at, with, on. Okay, the one I was looking for was with, okay? So with, it's a typical thing that we say. I have a bank account. I hold a bank account with Banco Santander, or I am going to open a bank account with Sabadell, okay? So you open a bank account with a bank, you have a bank account with a bank, okay? So that is like the non-obvious answer, okay? That's why this question is here, ¿vale? Me gusta fijarme cuando el uso de la preposición no es el habitual, ¿vale? Porque eso quiere decir, no es el habitual, el obvio para mí, ¿vale? El obvio para mí como nativa de español, ¿vale? Y por eso os he presentado esta pregunta, ¿ok? Let's get the next one, okay? Let's do this one.
Okay, only 9 voters. Only 9 voters. Okay. Sí, sí, sí. Okay, vamos a ver. Aquí dice, for a legal firm. For a legal firm. Yo diría que esa colocación no es muy natural, ¿vale? Sería law firm, okay, si fuera la colocación que habitualmente utilizamos. Por lo tanto, yo la propuesta que os hago, y que es una colocación muy típica, os la estoy escribiendo en el chat, es practice. Okay? Okay, yeah, sorry, Teresa. Okay, so practice, a legal practice, un despacho de abogados, okay? Practice es una palabra que utilizamos mucho para hablar de la profesión, ¿vale? Si yo quiero decir soy abogado en ejercicio, diré I am a practicing lawyer, okay, I'm a practicing lawyer. Practice también me sirve para hablar del ejercicio del derecho, the practice of law, okay? Y legal practice es despacho, okay? Si es un despacho unipersonal, será a solo practice. I'm going to type that. A solo practice, okay? Y un abogado es a practitioner, okay? So a sole practitioner. El sole practitioner es un abogado que trabaja solo, que no forma parte de un bufete, de un despacho colectivo, okay? That's a sole practitioner, okay? Okay, are we ready for the next one? Okay, good. Okay, so the next one has to do with banking. Let's play. Okay. It has to do with banking. I never overdraw my bank account. I don't like going into the something. It's a fixed expression in banking. Good, very good. Okay, well done. I don't like going into the red. Okay, so if you're in the red, bad thing. Okay, you have a debit balance. Yes, okay. The opposite of the red is the black. If you're in the black, that's good. Okay, you have a credit balance. Okay, all right, good, well done. Okay, let's have a look at the next one. Okay, let's play. Barristers are specialists in something, which is the skill of speaking for someone in court. They're specialists in something that is the skill of speaking for someone in court. Very good. Okay, so yeah, advocacy, that's a very good one. Okay, that is the one I was looking for. Okay, yeah, litigation is a good one as well. Okay, so advocacy. ¿Cómo podríamos traducir advocacy al español? Una opción podría ser la oratoria forense. En definitiva, lo que ocurre es que los barristers son especialistas en oratoria forense, es decir, en hablar en juicio, en representar a sus clientes en los juzgados y tribunales. Okay, so that's advocacy. Check the stress. Fijaros en dónde va el acento de la palabra advocacy. Okay, if I say I am an advocate, it means that I am a litigator. I'm a lawyer. Okay, of course, I'm a lawyer, but I am a litigator. Not every lawyer goes to court. Okay, not every lawyer litigates cases. And barristers, they're mainly advocates. Okay, all right. Okay, let's have a look at the following one. Okay. This seems easy. Okay, so you went for case, crime, or law, then offense. Okay, so in English law, everything that is not a criminal case obviously fits perfectly fine there, but I'm going to suggest something different, okay, which is matter. Okay, you've got it in the chat. Okay,
So everything that is not a criminal matter is a civil matter. Entonces, en el derecho inglés, todo lo que no es un asunto penal es un asunto civil. ¿Ok? Nosotros en español diferenciamos fundamentalmente 4 jurisdicciones, ¿vale? Ellos diferencian 2, ¿vale? La penal y lo civil. And everything that is not criminal is civil, ¿ok? And matter is the same as case, but I find that students don't use it very much, ¿ok? Case is like super obvious, but possibly a lawyer naturally would say matter, ¿ok? So this is a criminal matter, this is an employment matter, ¿ok? All right, so let's move on. And here we have another one. We're going to play. I am writing to inform you that interest is something on your overdraft at a rate of 18%. Okay, so I'm writing to inform you that interest is doing something. Okay, so we need a gerund there. Very good. Okay, so only 3 voters here. Okay, and one of them did very well. It is accruing. Okay, to accrue, I'm going to type it. It's a verb that we're going to collocate with interest. Okay, so interest accrues. Okay, that means accumulates. Okay, it grows. All right, but we say accrue. That's like the good collocation, the natural collocation in English. Okay, all right. So moving on to number 9. Okay, let's play. Your statutory holiday something depends on how many days you work a week. Your statutory holiday something depends on how many days you work a week. So what do you think? Okay, so well, you said leave. That could do. Okay, what about somebody said it. Entitlement. Entitlement. Your statutory holiday entitlement. That's a typical thing we use, okay? The holiday entitlement. Es como tu derecho a vacaciones remuneradas, okay? Yeah, Beatriz, sí, lo siento que hay el delay. Lo siento, la verdad que en esto no había caído, en el tema del delay. No sé, ahora mismo además que ya no puedo cambiar el número de segundos, ya lo sabemos para la próxima, ¿vale? ¿Cómo vais? How are you doing? Okay, I've just typed in the best option for me, which is entitlement. Yeah, it happens to everyone. I'm sorry. Yeah, sí, el delay, siempre hay delay con YouTube, ¿vale? Vale. Voy a intentar hablar un poquito más entre medias, porque entonces se alarga muchísimo, claro. Okay. Yes. Okay, thank you very much. Okay, moving on to the next one. Okay, let's have a look. In England, most civil claims are something in the county court. Okay. Some people voted heard. Very good. That's a good possibility. Heard, the first one, as you can see. Then we've got based, I wouldn't say that, but filed, yes. Actually, are dealt with, that's perfectly fine, yes, as well. Okay, the only thing is that we need to answer with just one word. Okay, so we have to force, I mean, that reduces the possibilities. Okay, and I would go for either filed, interpuestas, vale. Okay, to file a claim, interponer la demanda. Okay. Well, guys, you have to be patient sometimes, and this is technology. This is the best we can do right now, okay? Como os he comentado al principio, estamos usando YouTube, que es una tecnología gratuita. Bastantes que podemos estar aquí haciendo esto. Nosotros en los cursos utilizamos un software de pago, pero no permite tanto volumen de asistentes. Por eso no lo usamos, por si se presentan más gente de la que tenemos nosotros la posibilidad de atender desde el software de pago que tenemos, ¿vale? Ok, entonces, opciones
filed, perfectly good. Heard, perfectly fine. Dealt with, indeed. Okay, those would be my two options. Okay, so heard or filed. All right. Okay, moving on. Okay, a claim, something, is the document that a claimant uses to start legal action against the defendant. Okay. So let's see. Okay, so some answers here that you can see on the screen. Okay, so we've got, the claim form. Okay, so the claim form es el escrito de demanda. Okay, the claim form. I wouldn't go for any of the other ones. Okay, so the claim form es que es un formulario, ¿vale? Entonces, por eso se denomina así. Podría ser perfectamente simplemente the claim, okay, without form, okay, pero digamos que el nombre completo es the claim form, okay. All right, so we're moving on to the next one. I'm making some time. Okay, so let's do this one. So the claimant has to pay a sum of money called the court something for the court to issue proceedings. Okay, so what do you need to pay in order to start proceedings? Very good. Okay, the court fee or the court fees. Okay, las tasas judiciales. Okay, so that is the correct collocation. That is what we call it. Okay, the way we say it in English. Okay, the court fee, las tasas judiciales. There is an interesting collocation there as well, which is to issue or issue proceedings, ¿vale? Que es incoar un procedimiento, okay? En la misma frase, ¿vale? To issue proceedings. Very good collocation. I really like this one, okay? You know, I'm very fond of the verb or the noun issue, okay, because it's really, really useful in legal English, okay. All right, so moving on to the next one. Okay, we're gonna start playing. There we go. So something, a claim upon the defendant, means to send the claim to the defendant's address and make sure that they receive it. Okay, so let's see. Let's have a look at your answers. Very good, actually. Okay, so you can see that many of you voted for serve. We actually need the gerund, so we need serving because it's the subject, es el sujeto de la frase. Is serving a claim upon the defendant. To serve upon, ¿vale? Va con esa preposición. To serve upon es notificar, okay? So service means notification, okay? To serve means to notify, but actually this is the one that you're going to find, the one that you're going to encounter all the time, okay? So to serve a claim upon or on. There you go. Okay, so moving on to the next one. All right, let's have a look at this one. Number 14, we've got a gap. So something, someone is a more informal way of saying starting proceedings against someone in a civil court. Okay, so let's vote. So something, someone is a more informal way of saying starting proceedings against someone in a civil court. This should be easy. Okay, it's a very popular
Okay, good. Okay, suing, all right? Okay, suing, that is the correct form or the correct tense, okay? Suing someone, demandar, okay? Suing someone is a more informal, it's more informal than saying, oh, okay, I'm going to take legal action or starting proceedings against someone in a civil court, okay? So well done on this one, okay? Moving on to the next one, 15. Okay, so here it goes. It says no win, no fee, also known as something fee arrangement, is an agreement you make with your solicitor so that you can claim compensation without worrying about upfront legal fees. Okay, so let's have a look. Equal. Ok. Ok, fijaros, dice no win, no fee. Ok, no win, no fee. Esto se traduciría al español por el típico pacto de cuota litis, ¿vale? Ahora me encuentro con que los abogados dicen mucho a éxito, ¿vale? En mis tiempos era el pacto de cuota litis. Lo voy a escribir aquí para los traductores. Es como se ha denominado siempre, ahora parece ser que se denomina a éxito. Eso es no win, no fee, es decir, si no ganamos, no cobramos, ¿no? Es un pacto que se puede dar entre un abogado y su cliente, en el cual te llevo el asunto bajo la premisa de que si perdemos, no me vas a tener que pagar mis honorarios. No win, no fee. Okay, so this is also known as conditional fee arrangement. There you got it. Conditional fee arrangement, ¿vale? Que sería ese pacto de cuota litis en inglés. Okay? All right, I hope that's a new one for you. Okay, so let's move on. So we've got number 16. The something of a business is the formal way of referring to the establishment of a new business in a specific way. Let's vote. So let's see your results. The premises, nope, because premises es el local, ¿no? Okay, el establecimiento, pero sustantivo. The setting of a business, I wouldn't say that either. We're looking for a formal way, okay? We're looking for a formal expression. So in this case, we're talking about company formation. The formation of a business, formation. La constitución de una empresa, okay? The formation of a business. So it is the formal way of referring to the establishment of a new business in a specific way, okay? Good. Ok, como veis estoy intentando ir más pausada. No sé si va mejor así para que os dé más tiempo a votar. ¿Cómo lo lleváis? Sí, es constitución. A constitution. Yo creo que sí, lo puedes decir, pero es como, yo me voy fijando en lo más habitual. ¿Cuál es el uso habitual? Ok, the formation of a business, company formation. Es mucho más habitual. Ok. ¿Sí? ¿Vais mejor? Perfecto. Perfecto. Ok. Then, moving on. Estoy poniendo el aire acondicionado porque hace un calor tremendo. Okay, so when a husband or wife files a petition for divorce, they can include in the petition a request for something for themselves and or the children. So let's have a look. I'm going to vote. So a request for something for themselves. We're talking about divorce. Let's see what you think. Okay, so you're talking about clearly about money. Well, there's someone who said custody. Okay, you don't ask for custody for yourself. Okay, and or the children. So we're talking about money here. Okay, someone used alimony. Okay, which is the American expression. In British English, it's maintenance. I'm typing this maintenance.
Okay, good. Very good, Christina. That's it. Maintenance. Very good. You can also use the chat. That's a good thing as well, okay? If you don't have time to vote. Yeah, alimony is the American expression, okay? So the one I actually use is maintenance because I always deal with British English, okay? But yeah, it's perfectly fine. All right. Okay, so let's move on to the next one. If your husband stops, or your wife, okay, if your husband stops providing periodical payments it means maintenance, okay? He will have broken the court order, and your remedy is to go to court to something the order against him. Something the order against him. So let's vote. Okay, very good. To enforce. Okay, someone said execute. Okay, or execute. But enforce is the one we use. Cuando hablamos de la ejecución de una sentencia, que aquí lo que está ocurriendo es que hay un impago y por lo tanto un incumplimiento de una resolución judicial, lo que hay que hacer es instar la ejecución, ¿no? So, enforce. Okay, your remedy is to go to court to enforce the order. Okay, para que se ejecute la sentencia o la resolución judicial. Okay, all right. So we're going to move on. So to enforce. Okay, the first option. All right. Okay, moving on. Let's have a look at number 19. Oh, is it? Well, sorry about 1917. Okay. All right. So something divorces are generally arranged by post, so there is no court hearing. So some kind of divorce is generally arranged by post, so there is no court hearing. So let's vote. Okay, so you said decree, mediation, private speedy, speedy divorces. Okay, that's a good guess. Okay, okay, in English we would say undefended. Undefended. Okay, undefended means non-contentious. Okay, the opposite is defended, which is contentious. Okay, so undefended divorces are generally arranged by post, so there is no court hearing. That means that it's basically paperwork, papeleo, puro papeleo, ¿vale? No hay que acudir a ninguna vista, okay? All right, moving on to number 20. Okay, so we've got the court allocates a something number and will give the petitioner a slip with that number and the date on which the petition was lodged at court. So let's vote. Ahora claro eso, Teresa. Okay, so the court allocates a case number. Yeah, good. Okay, case number. How would you translate, case number into Spanish? How would you translate that? The court allocates, asigna a case number, okay, and will give the petitioner, le dará digamos un resguardo con ese número, con la fecha en la cual la demanda, the petition, okay, was lodged, fue presentada, interpuesta, okay. Número de recurso, no. ¿Cómo decimos en español? Porque eso recurso no es porque es primera instancia. En español sería número de autos, ¿vale? ¿Vale? Un número de autos. El expediente, digamos, de un caso en los juzgados se llama autos, ¿vale? El número de autos. Ok, había una pregunta, muy bien Alicia, eso. Había una pregunta de Teresa con respecto a undefended divorce, dice, se podría traducir como divorcio de mutuo acuerdo. Sí que se puede traducir como divorcio de mutuo acuerdo, aunque no es exactamente lo mismo, porque undefended significa que no hay oposición, es decir, no hay contestación a la demanda de divorcio, ¿vale?
Entonces, por eso es undefended, porque no se oponen, ¿vale? Entonces, en este sentido podemos entender que es de mutuo acuerdo, pero simplemente puede no haber contestado, ¿vale? No es como en España que las partes pueden de mutuo acuerdo presentar conjuntamente la demanda de divorcio, ¿ok? It's different, ¿ok? All right, so moving on to number 21. We've got it here on the screen. The personal assets of a something trader, are at risk, are at risk should the business fail or be unable to pay its debts. So let's play. The personal assets of a something trader are at risk should the business fail or be unable to pay its debts. So what is this? What are we talking about here? Okay, good. The sole trader. Very good. Okay, in this case it's sole, not solo. Okay, I haven't seen solo. I've only seen solo for practitioner. Very good. Sole trader. How would you translate sole trader? How would you translate it? Into Spanish. Very good, Alicia. Empresario individual, ¿vale? No lo confundamos con el autónomo, ¿vale? Porque no es lo mismo. No es lo mismo. Evidentemente, el empresario individual es autónomo, ¿vale? En el sentido de que está en el régimen de autónomos de nuestro sistema de seguridad social. Pero autónomos también son, yo qué sé, el administrador único de una sociedad limitada es autónomo, o los socios de una sociedad civil son autónomos, o de una cooperativa, ¿vale? Tienen que ser autónomos, ¿vale? Entonces, el empresario individual es una figura jurídica que puede adoptar una empresa, ¿ok? All right, then, you've got 22, number 22 on the screen. Okay, and we've got the judge, something my client, 20,000 pounds in damages. So what can we use here? The judge, something my client. So we need the verb, 20,000 pounds in damages. Let's vote. Very good. Awarded. Okay, typically we're going to use awarded, to award, otorgar. Awarded. Okay. I mean, possibly granted, you could use that one, but in my experience, awarded is the one that everyone uses all the time. Okay, so it's the frequent one. Okay, so awarded. All right, so moving on to number 23. Let's have a look. It says in England and Wales, there are two types of lawyer. You can something as a barrister or as a solicitor. We're going to vote. Okay, so it's you say act, choose, practice. Practice is a good one. Okay, qualify. I was looking for qualify. Okay, qualify. How would you translate qualify? So, for example, I qualified as a lawyer. I don't remember. I think it was in 1999. I think it was. I qualified as a lawyer. How would you translate that? Not really. Esa frase se podría traducir, como dice Cristina, como ejercer, pero no significa ejercer, ¿vale? Es colegiarse. Very good, María Ángeles, colegiarse, ¿ok? Colegiarse, very good. So, for example, ¿hay algún abogado aquí que en la sala que pueda decir cuándo se colegió en inglés? Es colegiarse, ¿vale? Es darse de alta, es inscribirse en el colegio de abogados oficialmente para poder ejercer. Si hay algún abogado que esté colegiado en la sala, ¿puede decir cuándo se colegió en inglés?
Bueno, no sé si no, ahora mismo no hay ningún qualified Spanish lawyer here, or you're feeling too shy. Okay, we're going to move on then to the next question. Okay, a criminal conviction not only carries a something that imposes a punishment, such as imprisonment or a fine, but also carries social consequences. So a criminal conviction not only carries a something that imposes a punishment, such as imprisonment or fine. Okay, so sentence. I would go for sentence, really, okay? Penalty is like a general word. I mean, you can use it, but I always go for sentence. Sentence is a false friend, ¿vale? Es un buen falso amigo, ya que no significa sentencia, sino que significa pena, ¿vale? Entonces, fijaros, esta frase dice, una condena penal no solo conlleva una pena que impone un castigo, como puede ser la pena de prisión o la pena de multa, sino que también conlleva o tiene consecuencias sociales, ¿ok? ¿Vale? Entonces, sentence, recordad, es la pena, ¿vale? Imprisonment is an example of a sentence. A fine is an example of a sentence, ¿ok? ¿Vale? Okay, let's have a look at this very famous sentence, que también es frase. Okay, this very famous sentence that goes like this: ignorance of law is no something. Let's have a look. Ignorance of law is no what? We have the same sentence in Spanish. It is very important in law. Okay, let's have a look at your answers. Okay, well, the right one is defense. Ignorance of law is no defense. Okay, la frase en español es la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento. Por lo tanto, defense, uno de sus significados o una de sus posibles traducciones es eximente. ¿Vale? Cuando hablamos de defenses, un ejemplo es la legítima defensa, self-defense, ¿vale? It's an example of a defense, ¿ok? ¿Vale? Entonces, defenses son también eximentes en inglés jurídico traducido al español, ¿vale? Okay, we've got number 26. If you are convicted of a criminal offense, you can be something from driving. We're going to vote. Okay, so what do you think? If you're convicted of a criminal offense, you can be something from driving. Okay, banned. Yeah, that could be. Okay, I'm going to go for a more specific one, which is disqualified. Okay, disqualified from driving. Fijaros, aquí hay cosas interesantes porque por un lado está if you're convicted of, ¿vale? Si eres condenado por un delito, okay, you're convicted of. Fijaros el uso de la preposición, ¿vale? Este es un error típico en el que caemos los españoles, vamos a ver, los no nativos de inglés, cuando utilizamos este verbo, ¿vale? You're convicted of a criminal offense. Bueno, pues puede ser privado del carnet de conducir, ¿ok? Del permiso de conducir. To be disqualified from, ¿ok? You're disqualified from driving. Okay, moving on to number 27. Okay, we've got an out-of-court something is an agreement reached between the parties in a pending lawsuit that resolves the dispute to their mutual satisfaction and occurs without judicial intervention, supervision, or approval. Okay, so let's play. Okay, very good. Most of you got it right, the ones who voted. Okay, an out-of-court settlement. How would you translate an out-of-court settlement? Dice, an out-of-court settlement es un acuerdo alcanzado
por las partes en un procedimiento que está en curso y que resuelve el conflicto para satisfacción de ambos y que ocurre sin intervención judicial de ningún tipo, ¿no? Entonces, what is this? An out of court settlement. How would you translate that? Could you use the chat and let me know? An out of court settlement. Acuerdo extrajudicial, good, ok. Acuerdo, también decimos mucho transacción extrajudicial, ¿vale? Acuerdo o transacción, es como más formal. Realmente solemos utilizar, yo creo, más frecuentemente acuerdo extrajudicial, ok. Very, very, very good. Okay, so let's have a look at 28. Sí, acuerdo entre las partes, pero es extrajudicial, lo que esa es la colocación más correcta. Okay, 28. The lawyers acting for the prosecution and the defense are generally referred to in the context of the trial as something for the prosecution, something for the defense, or simply something. It's just one word, okay? Solo una palabra, solo tenéis que votar con una palabra. Let's have a look. Okay, there's someone who voted actually knows this word, okay, but the spelling is incorrect, okay. So we talk about counsel, okay, counsel. Counsel for the prosecution, el letrado de la acusación, counsel for the defense, el letrado de la defensa, or simply counsel, ¿vale? Entonces es típico, ¿no? When barristers are acting in court, okay, they are called they're typically referred to as counsel, okay? So counsel for the prosecution or prosecution counsel, defense counsel or counsel for the defense. Es una palabra peculiar porque es una palabra que no tiene plural y que nunca lleva artículo, ¿vale? A mí me cuesta muchísimo emplearla en este sentido porque nunca lleva plural, nunca va en plural, aunque estemos hablando de dos letrados y no lleva artículo, okay? So let's have a look at number 29. So we've got at trial, each party something or argues its case, presenting legal argument to the court and calling witnesses to examine. Okay, so I'm looking for a synonym for argues. Okay, so it's the same. I mean, we can say argue a case or this word that we're looking for, la palabra que nos falta, que es sinónima de argue. So at trial, each party something its case. I wouldn't go for any of this really. Maybe defense could go. I'm not really sure about that one, but I would use this one, which is the common one, plead. Okay, to plead cases. Aquí me voy a por lo más común, ¿vale? Lo habitual es plead cases, ¿ok? Very good, Carmen, ¿ok? Plead cases o argue cases. Fijaros, la palabra que hemos visto antes, advocacy, ¿no? So, I'm an advocate. Well, I'm not an advocate anymore because I don't practice anymore. I just teach, okay? But when I was a practicing lawyer, I was an advocate. That means that I did plead cases in court. Okay, that were one of the things that I used to do. Okay, plead cases in court for a very, very short time because I started teaching and I clearly realized that teaching was my thing. Okay, so let's have a look at number 30. Facts are adduced in the form of evidence. That is testimony from witnesses, documentary evidence, and something evidence such as a gun, clothes, or other objects. Let's have a look. Let's vote. Okay, let's see. Okay, at least the collocation that I know. I mean, someone said physical evidence, which is quite a good guess. I don't know if other jurisdictions use that. Okay, the one I use is real evidence.
I'm going to check physical, okay, just in case. Real evidence is the one I know. How do you translate real evidence into Spanish? I mean, real evidence means clothes, objects that you find in the crime scene, okay? Yo qué sé, una colilla de tabaco, ¿no? De un cigarro. That's real evidence. How would you translate that into Spanish? Muy bueno, Lisa. Very, very good. Piezas de convicción, okay? That's real evidence, all right? Las piezas de convicción. Very good translation. Okay, we're going to look at number 31. Okay, so we've got prosecution witnesses shall be something by counsel for the opposing party. Okay, so let's vote. Prosecution witnesses shall be something, so we need the passive voice here, by counsel for the opposing party. Let's have a look. Oh, very good. Okay, so normally it's not called really, it's cross-examined, okay? Cross-examined. Okay, very good, Carmen, very good. Esto se refiere al turno de repreguntas, ¿vale? Dice aquí que los testigos del Ministerio Fiscal o de la acusación, bueno, pues van a ser repreguntados, ¿vale? Van a ser interrogados por el letrado de la contraparte, the opposing party, el letrado de la contraparte, ¿ok? Counsel for the opposing party, ¿ok? Very good, all right, okay. Call could actually, I mean, we do use call witnesses, okay? But I think that if you call a witness, it's because it's your witness, okay? Okay, let's move on to number 32. So we've got something witnesses, such as forensic scientists or psychiatrists, may be called by each party to supply the court with essential knowledge and analysis. So I think this is a very easy one for you. Okay, so let's vote. So what kind of witnesses are we talking about here? Yes, expert witnesses, okay? Expert witnesses. Esto se refiere a los peritos, ¿vale? Expert witnesses. All right, okay, very good. ¿Qué os parece? He pensado que vamos a llegar hasta la número 35, porque ya son las 9. Sí, los peritos, Cristina. Son las 9, entonces vamos a llegar a la 35 y ahí vamos a parar, y lo que voy a hacer es que os voy a mandar el resto, ¿vale? Por correo electrónico, porque tampoco os quiero tener aquí eternamente. Ya veis cómo funciona la dinámica, entonces en lo que os voy a mandar vais a coger el PDF, vais a intentar completar todo el PDF y luego vais a ver el vídeo y vais a comprobar si vuestras respuestas son correctas, con lo cual vais a poder practicar con las que ya hemos hecho, ¿vale? Así que si había expresiones nuevas, pues vais a practicarlas y vamos a afianzar lo que hemos visto, y además vais a poder practicar con las otras 15 que vamos a dejar sin hacer. ¿Os parece bien? Okay. Brilliant. Okay, good. All right, so number 33, you've got it up on the screen. So it goes, the question of jurisdiction determines which courts have something to decide a dispute. Okay, so let's have a look. Let's have a look. Okay, have power. Well, that's pretty good, actually. Have power. I would go for authority. Authority. Okay.
Fijaos que siempre selecciono expresiones que no nos llevan a la palabra obvia, ¿vale? Power me va porque es facultad, competencia, ¿ok? The question determines which person has power to decide a dispute, ¿ok? Authority is really good, ¿ok? All right, ok, nos quedan dos y terminamos, chicos y chicas. Vamos allá. So we've got number 34, okay, which goes when something a will, you're considering the intentions of one person only, the testator. But when something a contract, you're interpreting the intentions of two parties. Okay, let's play. It's just one word, okay? Okay, when entering, no, you can't enter a will, I'd say. Aquí fijaros, dice cuando o al, y nos falta el verbo un testamento, estás considerando las intenciones de solo una persona que es el testador. Sin embargo, al un contrato, estás interpretando las intenciones de dos partes. Entonces, estoy buscando un sinónimo del verbo interpret. Un sinónimo del verbo interpret. Any ideas? Okay, I'm gonna go construe. Okay, so in this case we need the gerund when construing. Okay, construing. Es un verbo que significa interpretar y es muy jurídico, ¿vale? Se utiliza mucho en jurídica. Okay, so construction means interpretation. Okay, construction means interpretation. Okay, and I think very good, Maria Angeles. Okay, I think you will see this one if you deal with legal documents. Okay, we're going to go for the last one today. Okay, I don't think this is a very difficult one, but let's do this one. Okay, so number 35, the judgments reported in law something are generally appeal cases. The judgments reported in law something are generally appeal cases. Let's have a look. No, it's not crime. Anybody? The judgments reported somewhere, which is called law something. Any ideas in the chat? Estoy buscando por la expresión inglesa para repertorios de jurisprudencia. ¿Vale? Allí donde buscamos los precedentes judiciales para apoyar nuestras posturas. Okay, very good, María Ángeles. Reports, okay, that's the expression. Law reports. I'm typing this, law reports. Okay, so we're going to stop it here. Ahora sí, vamos a parar ya, ¿vale? Llevamos una hora 5 minutos y creo que ya habéis hecho un buen trabajo, ¿vale? Espero que os haya servido para aprender, bueno, nuevas expresiones, practicarlas, verlas en contexto, aprender sobre todo colocaciones habituales, porque al final las colocaciones son las que nos van a permitir expresarnos de una manera más natural, casi como un nativo, ¿vale? Si se pasa rápido, sobre todo con este ejercicio, la verdad que está muy bien. Lo único, bueno, pues el delay, pero chicos, es que no había otra posibilidad en este caso, porque erais 40 y tantos y yo tengo la licencia del software que utilizo para que no haya estos delays es para menos participantes. Entonces, bueno, 40 y tantos que viera yo aquí. No sé cuántos son porque hay gente que no se ve. Bueno, pues nada, me alegro muchísimo. Espero que os haya servido. Vais a poder seguir practicando con lo que os voy a mandar. Ya os digo, no sé si me da tiempo a mandároslo ahora. Si puedo os lo mando ahora y si no ya mañana por la mañana, ¿vale? Muchas gracias a vosotros. Me alegro mucho de que os haya gustado. Muchas gracias por participar.
Y nada, seguiremos viéndonos, ¿eh? Seguiremos haciendo cositas. Muchas gracias a ti, Mónica. Muchas gracias, Francisca, Karina, Teresa, Mati, Covadonga. Un gusto y muchas gracias por conectaros desde tanto desde España, desde aquí cerquita. Bueno, yo hoy estoy en Málaga, en Madrid, no estoy en Málaga, desde Marbella hasta Argentina, Chile, México. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer. Bueno, os mando el resto y por favor seguid practicando, ¿vale? Porque ya veis, cambia mucho la cosa cuando sabemos las expresiones precisas, ¿no? La terminología precisa. Un saludo a todos, muchísimas gracias y vamos a cortar la emisión right now.